Clase número 10, Revit Arquitectura. En esta clase vamos a hablar sobre ventanas. Nuevamente vamos a crear un pequeño recuadro, por así decirlo, que nos va a servir como anfitrión para el modelado de las ventanas. Al igual que las puertas, las ventanas en Revit son familias las cuales se incrustan automáticamente a los muros. A diferencia del AutoCAD 3D, que es uno de los programas también que se utilizó al inicio como programa de modelado. En el AutoCAD 3D se tenía que hacer primero una extrusión del muro, se tenía que crear, luego se tenía que poner la puerta, y era todo un proceso, ¿no? Entonces, al igual que la puerta, como les vengo comentando, la ventana en Revit se incrusta automáticamente. Por ejemplo, yo me voy a lo que es ventana, se me carga una ventana por defecto y yo la podría poner de esta manera y se me incrusta, ¿no? ¿Y esto en qué se refleja? Esto se refleja, por ejemplo, en este instante, si nosotros seleccionamos esta pared, nos podemos dar cuenta en la parte de propiedades. Acá hay una opción donde dice área, que te dice 8.764, ¿no? Entonces, si nosotros lo quitaríamos esto de acá, este muro, se pueden dar, o esta ventana, se pueden dar cuenta que la cuantificación ha cambiado. Por ejemplo, en este caso, ¿no? El área de este muro vendría a ser de 9.88 metros cuadrados, pero nosotros insertar una ventana, entonces seleccionado nuevamente el muro, se pueden dar que el área ha cambiado a 8.764 metros cuadrados. Entonces Revit nos reconoce estas intersecciones o estas instrucciones en el muro como elementos vacíos para lo que es la cuantificación de nuestro, en este caso, por ejemplo, en el muro podemos sacar lo que es el área del ladrillo King Kong de 13 centímetros de espesor. Podríamos sacar el área del tarrajeo interior o exterior y podemos hacer la cuantificación de nuestros materiales, ¿no? De una manera muy, por así decirle, muy de manera rápida, ¿no? Entonces, si nosotros seleccionaríamos todo, entonces yo para seleccionar todo utilizo el comando tabulador, entonces seleccionaría todo, ¿no? Entonces, de esa manera Revit nos facilita lo que es la cuantificación. Otro de lo que se tiene que hablar con respecto a ventanas es de acuerdo a su representación gráfica. Como ustedes se pueden dar cuenta, en esta parte Revit está reconociendo esta representación gráfica tanto en el nivel bajo, en el nivel medio y en el nivel alto, como ustedes lo pueden ver. Como ya se les explicó en clases anteriores, tú puedes trabajar en Revit de acuerdo al nivel de detalle que más te convenga. En el caso de planos a nivel de anteproyecto o nivel de proyecto, en las plantas la mayoría que se utiliza es el nivel bajo. ¿Por qué? Porque nos hace la representación de líneas con grosores. En la etapa de detalle medio ya nos está brindando lo que son los recubrimientos, en este caso lo que son los muros, ¿no? Como ya les he especificado. Y en lo que es el nivel de detalle medio ya se trabaja en escales de 1 en 20 o de 1 en 25 para abajo. Por ejemplo, yo pongo una escala 1 en 25, entonces en esta manera yo puedo estar viendo lo que es mi tarrajeo, ¿no?
Si yo le pongo líneas finas, yo me puedo dar cuenta acá que tengo mi ladrillo, tengo mi empastado. ¿Por qué les estoy hablando sobre los niveles de detalle? Porque esto va a ser muy importante al momento de nosotros darle la representación gráfica de nuestras ventanas. Por ejemplo, yo lo voy a seguir dejando en escalones 50 en lo que estamos trabajando y en nivel de detalle bajo. Luego activar lo que son los grosores de línea. Entonces, esta representación gráfica viene así porque la ventana por defecto tiene esa configuración. Entonces, si nosotros, por así decirlo, por ejemplo, vamos a entrar a ventana y por defecto Revit nos carga estos dos tipos de ventanas, ¿no? Deslizante con cubre juntas y lo que es una ventana fijo. Por ejemplo, si yo pongo una ventana fija, no se podrán dar cuenta que la representación gráfica también cambia. Si ustedes se pueden dar cuenta, voy a agrandarlo un poco esto de acá, ¿no? Entonces, como este de acá es una ventana deslizante, entonces por eso tiene esta representación gráfica, que son los dos marcos, cuales se pueden aperturar, y esta al ser una ventana fija, entonces queda fija en su representación, ¿no? Pero esto ya vendría a ser más que todo en un nivel de detalle medio o alto. Pero lo que nosotros necesitamos para hacer la representación de nuestros planos, si nos fijamos en nuestro plano arquitectónico, entonces viene a ser de esta manera, ¿no? La representación de ventanas altas es con líneas punteadas, y lo que es la representación de ventanas normales vienen a ser con líneas continuas, ¿no? En este caso. Ahora bien, la representación gráfica también de lo que son las ventanas, comúnmente en los planos se representan de la siguiente manera, ¿no? Lo que es la ventana, se representa lo que es el tipo, que vendría a ser esto, se vendría a ser un B01, lo que vendría a ser el alféizar, en este caso voy a dejarlo así, el ancho y el alto. Eso vendría a ser lo que es la representación gráfica de las ventanas, con lo que comúnmente nosotros representamos en un plano de AutoCAD. Entonces, si nosotros nos vamos a lo que es las ventanas también, ¿no? Vamos a lo que es anotar y vamos a etiquetar por categoría, por así decirlo. Entonces, por defecto Revit nos trae este tipo de etiqueta, como ya se explicó el día de ayer, ¿no? Este es un tipo de etiqueta. La línea que está por debajo del número es lo que es la directriz. Si yo desactivo lo que es la directriz, ya no me saldría esa línea, y también yo podría etiquetarlo todo de esta manera, ¿no? Es lo mismo que se explicó en puertas, sucede en este caso. Para no hacerlo muy largo sobre ese tipo de la edición de este tipo de ventanas, entonces yo ya tengo creado en esta parte, tengo creado lo que es una etiqueta de ventana, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una etiqueta de ventana, voy a actualizarle y lo voy a abrir. Por ejemplo, yo ya tengo acá creado una etiqueta de ventana. Entonces, como yo les dije, es necesario tener lo que son nuestras etiquetas para nosotros poder cargarlo directamente a nuestro proyecto. Entonces, para poder explicarles un tanto de lo que es la etiqueta de ventana, ¿qué es lo que tenemos que configurar en primer lugar? En el primer lugar, lo que es el B01, voy a poner editar texto de etiqueta, y eso vendría a ser la marca de tipo. Como ya les había dicho, hay dos tipos, ¿no? Que es la marca y la marca de tipo. En este caso estamos poniendo marca de tipo y el valor de muestra es el B01. Ahora, en esta parte es un tanto curioso, por así decirlo, porque nosotros acá conocemos como alféizar,
pero Revit no reconoce esto como alféizar. Para Revit lo que es el alféizar viene a ser la altura de antepecho. Entonces nosotros hay que tener en cuenta que cuando trabajamos en Revit la altura de antepecho es el alféizar, ¿no? Entonces la altura de antepecho viene a ser esto, y lo que viene a ser esto vendría a ser lo que es el ancho, la anchura, y esto vendría a ser lo que es la altura. Y esto de acá solamente son líneas, ¿no? Que ya también se le explicó en la clase anterior. Entonces yo voy a cargar este proyecto, voy a ir en cargar en proyecto y cerrar, lo voy a cargar de mi proyecto, y ahora si yo quiero etiquetar, voy a ir en anotar, etiquetar, y voy a tener esta etiqueta, ¿no? de mi ventana. Entonces también se les explicó que estos datos son los datos que trae por defecto lo que es, por ejemplo en este caso tenemos, ¿no? La altura de antepecho por defecto es 0.915, o sea 91 centímetros y medio, redondearlo a 92. Lo que es la anchura es también 91.15, y lo que es la altura es 1.22. Entonces, como se le explicó ayer, esto se refleja de acuerdo a las dimensiones que nosotros estemos trabajando acá. Pero entonces, ¿cómo nosotros hacemos para la representación? Esto vendría a ser lo que es el etiquetado, ¿no? Que viene a ser, por así decirlo, lo mismo, lo que vendría a ser en puerta. Ahora, nosotros, ¿cómo hacemos para hacer la representación gráfica como nos viene o como se representa normalmente en los planos, ¿no? Este tipo de ventana baja con líneas continuas, y lo que son las ventanas altas con líneas proyectadas. Para eso lo que nosotros tenemos que hacer es, tenemos que entrar a lo que es la edición de la familia. En este caso, por ejemplo, esta ventana yo lo voy a seleccionar y voy a entrar en lo que es editar familia. Entonces nuevamente Revit me lleva a lo que es la edición de familias, o a lo que es la ventana de edición de familias. Entonces en esta parte nosotros tenemos, igual que como si fuera un proyecto, tenemos los planos o las vistas, los planos de planta, y acá vendría a ser la configuración de la ventana. Ustedes se pueden dar cuenta que acá hay una serie de números, ¿no? De cómo ha sido creado lo que es la ventana. Yo lo voy a agarrar, lo voy a poner en escala menor, lo voy a poner en escala 1 en 5, así decirlo, y lo voy a guardar con otro nombre, porque les dije siempre que no hay que malograr o no hay que distorsionar lo que viene por defecto en Revit. Lo que voy a hacer, voy a ir a archivo, voy a guardar como familia, y lo voy a guardar en el escritorio, lo voy a guardar como ventana para curso. Le voy a dar guardar y ya se me cambió. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, lo que voy a hacer, voy a seleccionar una línea. Estos son lo que son los planos de referencia. Ya cuando ustedes tengan mayor práctica, cuando se quiere trabajar proyectos complejos o proyectos que tengan formas sinuosas, proyectos que tengan formas no convencionales, entonces los planos de referencia va a ser una herramienta muy poderosa para que ustedes puedan ir trabajando. También los planos de referencia son una herramienta muy poderosa para lo que son la creación de familias. Ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Cada uno de estos planos de referencia tiene un respectivo papel en la creación de esta familia,
porque si no tuvieran los planos de referencia, cualquier modificación que haríamos en las dimensiones de las ventanas, entonces se nos distorsionaría totalmente, ¿no? Pero como les dije, ese es tema de otro del curso de Revit intermedio, y lo que nos vamos a enfocar ahorita es en la representación gráfica. Entonces para hacer la representación gráfica, como ayer les dije, la representación gráfica se da con lo que es las líneas simbólicas. Hay dos tipos de líneas, como le dije. Uno que es la línea de modelo, que son las líneas que se ven tal y como se quiere mostrar en el proyecto, y lo otro que son las líneas de referencia. Las líneas de referencia no se proyectan en lo que es el proyecto, pero sirven mucho como referencias para lo que es el cambio de atributos de dicha familia. Voy a compartir las ventanas, voy a dejarlo estas dos, y ustedes se pueden dar cuenta, voy a eliminar esto, ustedes se pueden dar cuenta en esta parte y en esta parte, ¿no? Esto que está que yo estoy ahorita seleccionando dice líneas simbólicas. Estas líneas simbólicas no son más las que se están reflejando en este plano. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso yo lo voy a poner en una línea oculta y le voy a decir que está en lo que es un nivel de detalle bajo. Si yo le pongo un nivel de detalle medio, sigue estando lo que es la misma configuración, y en un nivel de detalle alto está la misma configuración, ¿no? Eso quiere decir que las líneas que han sido creadas para ser representadas en los tres tipos de niveles. Es por eso que si yo cambio el nivel de detalle medio acá, sigue estando lo mismo, y el nivel de detalle alto acá sigue estando lo que es lo mismo. Entonces yo, para hacer dicha modificación, lo que tengo que hacer es, voy a ir y voy a eliminar las líneas simbólicas. Por ejemplo, yo voy a eliminar esta línea, voy a eliminar esta línea, voy a ir eliminando lo que son las líneas simbólicas del proyecto. Entonces elimino esas líneas simbólicas, elimino estas líneas simbólicas y elimino lo que es estas líneas simbólicas del proyecto, ¿no? Hay que tener en cuenta que solo tenemos que estar eliminando lo que es las líneas simbólicas. Entonces, si yo en este momento yo haría que, por así decirlo, ¿no? Cargar en proyecto y cerrar, no, solamente lo voy a decir cargar en proyecto. Entonces, si yo cambiaría esto ahora con lo que yo he creado, lo que sería ventana para curso, por así decirlo, ustedes se pueden dar cuenta que se han eliminado lo que son las líneas simbólicas en esta parte. Pero si pondríamos una vista 3D, ustedes se pueden dar cuenta que la ventana sigue aún ahí, porque no estamos eliminando lo que es la geometría de la ventana. Entonces, si nosotros nos fijamos, hay con una línea gris que vendría a ser este de acá. Estos son los modelos con así creado. Por ejemplo, este ha sido creado mediante una extrusión, ¿no? Es una extrusión. Este también ha sido creado por extrusión, también ha sido creado por extrusión y por extrusión, ¿no? Entonces todos estos componentes han sido creados por extrusión, pero están en línea gris, porque si entramos en lo que es modificación de visibilidad, podemos dar cuenta que no se reflejan en plano ni plano de techo reflejado. Eso quiere decir, cuando nosotros lo miramos en planta, no se pueden visualizar este tipo de las líneas que reflejan eso de ahí. Entonces yo, para poder hacer esa modificación,
tengo que ir y tengo que ir a crear, y tendría que ir a lo que es anotar lo que son líneas de modelo, ¿no? En este caso voy las líneas de modelo son para crearlo, y otro que acá son las líneas de referencia. Entonces me voy a lo que es crear, no, me voy en lo que es anotar, y voy en lo que es línea simbólica. Voy a crear lo que son las líneas simbólicas, no en crear, sino me voy en anotar, me voy en lo que son líneas simbólicas. Le doy clic en línea simbólica y voy a comenzar a graficar las líneas que yo quiero que se representen, ¿no? Quiero que se note esta línea, y quiero que se note esta línea. También quiero que se note esta línea de acá, esta línea de acá, y en la parte central voy a crear una línea, y esto de acá voy a copiarlo, por así decirlo. Voy a copiarlo a 20 milímetros, y esto de acá nuevamente voy a copiarlo a 20 milímetros. Elimino la parte central, y ahora yo le voy a decir cargar en proyecto, que me sobrescribe la versión existente, y ustedes se pueden dar cuenta que ya tengo la representación gráfica de mi elemento. Entonces yo de esta manera voy a crear lo que son la representación gráfica, y tengo que crearlo siempre en anotar y línea simbólica. No vayan a crear con crear y línea de modelo, no vayan a crear con eso de ahí. Tienen que ir a crear línea simbólica. Ahora bien, entonces ahorita lo que nosotros hemos hecho, hemos creado, por así decirlo, cuando queremos presentar planos a un nivel de proyecto para su representación gráfica. Pero ¿qué pasaría si nosotros esta misma ventana queremos hacer un detalle de la ventana, por así decirlo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ser un poco más exquisitos, por así decirlo, en el programa, tendríamos que poner las líneas que vienen que simbolicen la manera tal y como está creada lo que es la ventana. Y es aquí donde viene lo que es la visibilidad de gráficos. Por ejemplo, ¿no? Yo para esto yo tengo lo que es, voy a seleccionar todas las líneas simbólicas que he creado. Voy a seleccionar todas las líneas simbólicas. Entonces líneas de ventana, tengo todas las líneas simbólicas creadas, y me voy a lo que dice acá, modificación de visibilidad de gráficos. Entonces yo me voy a esta parte de acá, le doy en editar, y yo en este punto voy a decirle en qué nivel de detalle quiero que se vea dichas líneas. Entonces si yo quiero que se vea solo en nivel de detalle bajo, en el cual es donde representamos todos nuestros planos, yo le dejo marcado el nivel de detalle bajo. Pero no quiero que se vea en un nivel de detalle medio y alto, o quizás yo quiero que se vea en un nivel de detalle bajo y medio, pero en el alto que ya no se ve ese tipo de líneas. Voy a crear otras nuevas líneas, el cual me van a definir mejor dicha representación gráfica de la ventana. Entonces para este caso yo le voy a dejar el nivel de detalle bajo, voy a desactivar medio y alto, y le voy a dar en aceptar.
Si yo nuevamente cargo este proyecto, voy a sobreescribir la versión existente, esta parte de acá, ustedes se pueden dar cuenta que las líneas en esta parte siguen estando activas. ¿Por qué? Porque el nivel de detalle está en bajo. Si yo lo cambio a nivel de detalle medio, se pueden dar cuenta que las líneas desaparecen. ¿Por qué? Porque yo en mi familia le estoy diciendo que dichas líneas no se me van a ver en nivel de detalle medio ni alto. Y eso nosotros podemos confirmar sin ir siquiera a lo que es el proyecto, podemos confirmarlo en esta misma parte. Si yo le pongo un nivel de detalle bajo, yo me voy a dar cuenta que las líneas se pueden notar, pero si yo le pongo un nivel de detalle medio, entonces todas las líneas se me vuelven gris. Por ejemplo, es una línea simbólica y se me puso de color gris. Entonces, para un nivel de detalle medio y alto, entonces yo tendría que ir, ¿no?, a anotar. Voy a crear unas líneas simbólicas y antes de estar seleccionando todo, me voy a modificación de visibilidad, le voy a dar en editar y le digo que me cree para un nivel de detalle medio y alto. Le voy a dar en aceptar y voy a comenzar a crear mis líneas para un nivel de detalle medio y alto. Entonces comienzo a dibujar mis líneas, por así decirlo. Voy a comenzar a calcar lo que es esta parte de del proyecto. Vendría a ser hasta acá, luego hasta acá, esta parte, y comienzo a dibujar la representación gráfica de mi elemento, ¿no? Entonces yo comienzo a crear todas mis líneas de representación gráfica. Entonces esto solamente es nada más que calcar dichas líneas y lo calqué, ¿no? Entonces yo hice cómo va a ser la representación gráfica un nivel de detalle medio y cómo va a ser un nivel de representación en lo que es un nivel de detalle alto. Si yo lo pongo en bajo, se pueden dar cuenta que solo me van a aparecer las líneas grises. Entonces yo le voy a decir, lo voy a guardar por el momento y le voy a decir cargar en proyecto, sobreescribir las versiones existentes. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que acá ya tengo una representación gráfica de mi ventana más detallada, ¿no? Tengo lo que son la parte de lo que son las correderas, la parte de lo que son los marcos, la parte de lo que es en la altura de antepecho. En este tipo de ventanas la ponen como un pequeño espaldar, entonces ahí se tiene notado ese tipo de nivel de detalle, ¿no? Ahora si yo lo quisiera poner nivel de detalle alto, le pongo escala 1 en 10, por así decirlo. Entonces aquí yo tengo una mejor representación gráfica, ¿no? Puedo poner marco de madera de tanto por tanto, madera cedro. Entonces podría ir detallando mejor lo que son mi representación gráfica. Pero si quiero trabajar en nivel de detalle bajo, pueden dar cuenta que mi representación gráfica es tal y como yo la estoy trabajando en el programa. Entonces le voy a dar esto en cerrar, ya guardé los cambios
Y entonces, ¿cómo haría? Por ejemplo, este tipo de ventana, voy a editar el tipo, lo voy a poner en duplicar, voy a crear una ventana alta, por así decirlo, una ventana alta, cualquier ventana alta, una ventana alta 0,1, de 0.80 por 0.40, por así decirlo. Voy a dar en aceptar. Voy a decirle que la anchura sea de 0.80 y la altura sea de 0.40. Voy a dar en aceptar y voy a poner otra ventana acá. Me voy a arquitectura, me voy a ventana y le voy a decir que me ponga la ventana alta en esta parte de acá. Si ustedes se pueden dar cuenta, la representación viene haciendo casi lo mismo, o sea, es lo mismo de líneas continuas, ¿no? Y si yo me fijo en la altura de antepecho, está en la altura de pecho es de 0.90, pero la mayoría de las ventanas están a 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m sobre el nivel, ¿no? Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que en este caso voy a poner esta ventana y acá tengo lo que es la ventana, ¿no? Entonces, ¿cómo yo modifico esta representación gráfica? Una de las maneras sería yo duplicando la familia y diciéndole que me ponga ponerlo ventana alta y el otro ventana baja, ¿no? Ventana alta y ventana baja. Otra de las maneras es que yo selecciono con el cursor y aplastando lo que es el comando tabulador. Entonces, por ejemplo, yo tengo seleccionada esta ventana, yo podría ir acá en lo que es tipos de línea y podría decirle, por ejemplo, esta ventana, ¿no? Vamos a suponer que es esta ventana para curso, que es esta de acá, y yo le voy a decir que esta sea de Alphaser de 1.60 o 1.80. se me ha subido lo que es el Alphaser, y entonces yo le voy a decir a lo que es en modificar líneas, voy a ir en lo que es tipo de línea y le voy a decir en esta parte que me cambie este tipo de línea en lo que son en líneas punteadas, y las líneas punteadas en este caso es lo que es la parte del derribado. Yo lo pongo derribado y entonces selecciono las líneas y con tabulador voy selecciono todas las líneas, y ustedes se pueden dar cuenta que ya me cambió lo que es la selección del muro. Entonces el error que se cometió en esta parte de acá, disculpen por ese error, voy a ventana alta para curso, voy a ponerlo nuevamente, por ejemplo acá le voy a poner la altura de antepecho, le voy a poner 1.80 directo. Si yo lo selecciono, ustedes se pueden dar cuenta que esta ventana accidentalmente, si yo dentro de la edición de familia voy a entrar a la vista 3D de esta parte de acá, voy a ponerla en colores coherentes, se eliminó, ¿no? Se eliminó lo que es la extrusión del hueco del corte de la línea. Es por eso que no nos podía reconocer. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de hacer las modificaciones. Tenemos que seleccionar todo lo que son líneas simbólicas, si no nos va a ocurrir como este caso, que se nos va a eliminar lo que es la geometría de la ventana y no se nos va a cargar adecuadamente en el proyecto, ¿no? Como en este caso de acá. Pero nosotros normalmente podemos trabajar esta ventana, la ventana del curso, solamente le cambiamos el Alphaser, y nosotros ya con lo que es, por ejemplo, esta ventana también, si yo pongo nuevamente en arquitectura, pongo en ventana,
yo pondría poner la ventana, ventana para curso, lo voy a poner esta ventana, o lo voy a poner, a ver, esta ventana alta que cree. Si yo lo pongo de esta manera en un alféizar de 90 centímetros o de 1 metro, entonces me va a cortar la geometría. Como el plano de corte de las plantas es a 1,20 m, entonces se nos va a notar la abertura del muro. Pero cuando nosotros ya la ponemos a más de 1,20 m, por ejemplo pones a 1,50 m, entonces ya no está cortando lo que es la geometría de la ventana. Es por eso que solamente nos sale como líneas proyectadas. Y para hacer la modificación, nuevamente nos vamos a lo que es modificar, nos vamos a lo que es tipo de línea y lo que es derribado. Por ejemplo, en este estilo de línea hay varios estilos de líneas, las cuales el derribado viene a ser líneas punteadas, lo que es eje viene a ser líneas con lo que es la simbología de ejes. Líneas invisibles nos va a servir cuando nosotros tenemos en elevaciones líneas de por demás. Por ejemplo, si yo utilizo este tipo de línea, por ejemplo, le voy a decir líneas invisibles. En este caso, por ejemplo, yo quiero seleccionar todita esta geometría. Entonces, si yo le hago clic dentro de esto, entonces ustedes se pueden dar cuenta que me borró esas líneas, ¿no? Entonces, eso mayormente se utiliza líneas invisibles en lo que son elevaciones. Le voy a dar control Z nuevamente, le voy a dar en tipos de línea. Lo que son líneas en oculto es lo mismo que líneas invisibles. Ahora lo que son líneas, por ejemplo, yo puedo modificar este tipo de líneas. Por ejemplo, líneas anchas, si yo lo pongo, yo puedo seleccionar, por ejemplo, este muro y yo lo pongo lo que son líneas anchas, ¿no? Entonces acá ya me cambió líneas anchas. Por ejemplo, nuevamente pongo líneas anchas, lo pongo acá y me cambió lo que son la geometría la gráfica del elemento, ¿no? Pero esto es, por ejemplo, yo pongo líneas finas, ya se me va a hacer unas líneas más finas hacia líneas más delgadas. Si pongo líneas medias, entonces se va a hacer un poco más grueso, ¿no? Pero en este caso solamente lo que nosotros necesitamos para esto es la línea de derribado. Yo selecciono una línea, con el comando tabulador selecciono todo y se me crean todas como líneas en proyección. Entonces esto sería toda la clase de hoy. Voy a